Hace 26 años que la primera entrega de Matrix llegó a los cines, un 25 de junio de 1999. La famosa saga cinematográfica protagonizada por Keanu Reeves regresa de nuevo a los cines con el reestreno de su primera parte en la gran pantalla. Creada y dirigida por las hermanas Lana y Lily Wachowski, estas cintas se convirtieron en un hito de la historia de cine de ciencia ficción en aquel momento, y sobre todo en uno de los grandes referentes de la cultura pop. Ahora, desde que la trilogía llegara a su fin en 2003 con Matrix Revolutions, 18 años después la saga regresa. Primero con la primera cinta y el 22 de diciembre con el estreno de una nueva entrega, Matrix Resurrections. Para ir calentando motores y prepararte para el regreso de la aclamada saga, hemos recopilado algunas de las principales curiosidades de la trilogía que quizás desconocías. Will Smith pudo ser el elegido. Fue candidato para interpretar a Neo en Matrix, pero tuvo que rechazar la oferta ya que comenzaba el rodaje de Wild Wild West, mientras que Val Kilmer hizo lo propio con el de Morfeo. También surgieron rumores respecto al rechazo de Neo por parte de Ewan McGregor, Tom Cruise y Leonardo DiCaprio. Y para Morfeo, se dice que Sean Connery también rechazó el papel. Durante el casting del filme, Carrie Ann Moss se fracturó un tobillo de manera accidental, pero no se lo comentó a nadie por temor a que la descartaran para el papel de Trinity. Sufrir por un sueño, nunca mejor dicho. El conejo blanco al que debe de seguir Thomas Anderson, Neo, durante la primera entrega de Matrix, hace referencia al libro Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. En la cultura popular, seguir al conejo blanco describe el acto de seguir a algo o a alguien ciegamente, y cuya decisión desembocará en aventuras y actos inimaginables. La pelea entre Neo y los 100 clones del agente Smith le llevó a la producción 27 días. Las dos secuelas de Matrix incluyen cerca de 2.500 efectos especiales. La primera película solo tiene 400. General Motors donó 300 automóviles a la producción de Matrix. Al final, todos fueron destruidos debido a las exigencias de las escenas. Muchas son las influencias de 1984 de George Orwell. En la historia se relata la vida de un individuo que creía poder luchar contra un sistema totalitario para terminar dándose cuenta de que el sistema lo vigilaba de hacía años, manteniéndole con su falsa ilusión simplemente para cumplir con sus fines. El número de habitación de Thomas Anderson era el 101. En la novela 1984, ese número hacía referencia al lugar donde enviaban a las personas para ser torturadas e inducidas a creer en situaciones falsas y amar al gran hermano. Desde que se estrenó en Matrix en 1999 hasta la mitad del 2002, la famosa secuencia del Bullet Time ya se había aplicado en más de 20 películas. El primero en hacerlo fue el francés Michael Gondry, quien aplicó la secuencia de cámaras en un comercial del vodka Smirnoff y en videos de artistas como Björk, o en el famoso videoclip Like a Rolling Stone de The Rolling Stone. Como dijo Mick Jagger, pierde tus sueños y podrás perder tu mente. El papel de Seraph fue escrito originalmente para Jet Li, pero cuando lo rechazó fue adaptado para una mujer en el guión final. Michelle Yeoh, quien por cuestiones de agenda también dijo que no. Al final se optó por Colin Chow. Además de comandar la nave Nabucodonosor II durante la trilogía de Matrix, Lauren Fishburne fue capitán de una nave en Horizonte Final, película de ciencia ficción del director Paul W.S. Anderson. Las armas que utiliza Neo en el lobby del edificio donde se encuentra secuestrado Morfeo son del modelo Scorpion BZ-61S. Para los que no conozcan la historia de estas armas, fueron desarrolladas para ser empleadas por fuerzas de seguridad de Checoslovaquia. El subfusil también fue aceptado para servir en el ejército checoslovaco como un arma auxiliar para suboficiales, choferes de vehículos, tripulaciones de vehículos blindados y fuerzas especiales. Todas las referencias que se hacen sobre las calles y lugares propios en las cintas de la trilogía pertenecen a sitios reales de la ciudad de Chicago. Las hermanas Wachowski decidieron tomar esta ciudad como referencia ya que fue el lugar que las vio nacer. A partir de ahí, Chicago ha sido tomada como referencia y principal escenario para otras sagas, como la de Divergente. Si hay algo que caracteriza al personaje de Reeves en las cintas es por ser un hombre de pocas palabras. Tal es así que antes del discurso final de Neo en The Matrix, su personaje nunca había dicho más de 5 líneas de diálogo consecutivas en toda la saga, algo que resulta imposible al tratarse del protagonista de los 3 largometrajes. Muchas han sido las teorías y las especulaciones en internet sobre la inmortalidad de Keanu Reeves.
Si se observa bien toda su filmografía desde sus inicios hasta los últimos tiempos, podemos apreciar que misteriosamente el intérprete nunca envejece. Casualidad o no, encontraron un cuadro de Paul Monet, un actor de 1847, quien parece que murió misteriosamente en 1922, pero no encontraron su cuerpo. Tal es el interés sobre la relación que une estos hechos con Reeves, que incluso existe un web que argumenta esta teoría en el sitio web keanuisimmortal.com. Si hay algo que Matrix tiene como seña de identidad, son esos símbolos que aparecen agolpados en columnas y que no paran de moverse como el agua de una cascada hacia abajo. Estos símbolos que se ven en las pantallas de los ordenadores del filme, exceptuando los rastreos de llamada, son una mezcla de números, letras propias del lenguaje japonés y cartas escritas al revés. Las hermanas Wachowski firmaron con la productora de la saga que no darían ninguna entrevista a los medios de comunicación respecto a la promoción de las películas. Sin embargo, Larry Wachowski concedió definitivamente una entrevista a la revista The New Yorker, en la que reveló cómo se separó de su mujer cuando estaba rodando las dos últimas partes de la trilogía de Matrix, después de sufrir ansiedad y depresión durante un largo periodo. En 2009, Larry se divorció y comenzó a vivir como la transgénero Lana Wachowski, hasta que finalmente se casó con otra mujer. Elegí cambiar mi exterior para acercarlo a mi interior. Con el apoyo de su familia, declaró al The New Yorker: sé que mucha gente se muere por saber si tengo una vagina construida quirúrgicamente o no, pero prefiero que esta información quede entre mi mujer y yo. Durante la primera entrega de la saga cinematográfica, Neo asiste a una formación intensiva de los diferentes estilos de artes marciales que a lo largo de sus misiones deberá desempeñar. El primer estilo de combate que comienza a aprender es el Drunken Boxing, o boxeo borracho. Esta técnica es ancestral y sus orígenes se remontan principalmente a las comunidades religiosas budistas y taoístas. Las placas del Audi del agente Smith en Matrix Reloaded son 155416. Cuyas cifras hacen referencia al profeta Isaías, quien en el versículo 54:16 dice: «He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir». Keanu Reeves rechazó de manera voluntaria recibir una parte proporcional de la venta en taquilla de The Matrix porque nadie, ni siquiera él mismo, pensaba que la cinta recaudaría más de lo que costaron incluso sus efectos especiales. Si hubiera aceptado, habría recibido alrededor de $38 millones. Para prepararse ante posibles lesiones durante el rodaje de la saga, como las que tuvieron Carrie Ann Moss y Lawrence Fishburne, por ejemplo, y rehabilitarse rápidamente de las leves, los actores empleaban una técnica que consistía en meterse durante horas en una bañera llena de hielo. Esta técnica permitía recuperarse de las lesiones de manera mucho más rápida y eficaz. Una de las teorías de Platón, más concretamente la teoría del mito de la caverna, se basaba en el conocimiento del ser humano a partir del mundo de las ideas y el mundo de los sentidos. Esta teoría fue aplicada en su totalidad por las hermanas Wachowski para crear el universo de Matrix. Tanto la teoría de Platón como la trilogía de Matrix abarcan el tema de la ignorancia general a partir de la verdadera realidad. Neo aparece como Salvador en la trilogía de Matrix, más concretamente como la figura de Jesucristo. Morfeo asume la de Juan Bautista, quien espera la segunda venida del Mesías, y Cypher la de Judas Iscariote, quien traiciona a Jesucristo. Como puedes observar a lo largo de la película, las referencias bíblicas están muy presentes en el trabajo de las hermanas Wachowski. Aunque para el rodaje de las escenas más peligrosas de acción los actores contaron con dobles, muchos de los movimientos y secuencias fueron rodadas por ellos mismos. Antes de comenzar a rodar la primera entrega de Matrix, los actores principales pasaron 4 meses en un riguroso entrenamiento con auténticos maestros en artes marciales de todo tipo. Keanu Reeves, para rodar Matrix Reloaded, tuvo que aprender más de 500 movimientos de artes marciales. Muchos fans, tanto de Matrix como el del Señor de los Anillos, pueden observar la dureza y la capacidad de meterse en el papel de Hugo Weaving en los personajes que interpreten las correspondientes sagas como Agente Smith y Elrond, respectivamente. Weaving sufría ataques epilépticos desde los 13 años. A causa de esto decidió que nunca conduciría ningún coche y nunca ha tenido carnet de conducir. No obstante, a pesar de que no ha sufrido un ataque en décadas, todavía tiene miedo a que le pueda volver a suceder. Normal que los hermanos Wachowski decidiesen que interpretaría al enigmático V de Vendetta. Mucha información personal de Neo puede verse en la ficha que tiene el agente Smith durante la escena del interrogatorio. En la primera entrega de Matrix, el protagonista nació el 11 de marzo de 1962 en Lower Downtown, Capital City. El
El nombre de soltera de su madre es Michelle McCarthy, el de su padre es John Anderson y la última actualización de su ficha fue el 22 de julio de 1998. Todo esto sin olvidar que la fecha de caducidad que aparece en el pasaporte de Neo es 11 de septiembre de 2001. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like y revisar nuestro contenido. Del lado izquierdo puedes ver nuestro video más reciente y del lado derecho puedes encontrar más de nuestro contenido. Comenta si te gustó nuestro video y no te pierdas el próximo.